Hola, en este vídeo de formulación orgánica vamos a explicar la formulación de dos grupos funcionales muy interesantes como son los aldehídos y las cetonas. Estos son dos grupos funcionales diferentes, pero tienen algo muy importante en común, y es que en los dos va a haber un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que en el aldehído, el doble enlace carbono-oxígeno está en un carbono situado en el extremo de la cadena, lo que llamaríamos un carbono primario, mientras que en la cetona el doble enlace carbono-oxígeno está en un carbono secundario, un carbono que no está en el extremo de la cadena. Antes de empezar, ya decir que para los aldehídos, para nombrarlos, usaremos la terminación -al, mientras que para las cetonas usaremos la terminación -ona. Y los dos ejemplos que tienes aquí, pues claro, como este es un aldehído que tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono, pues es el propanal. Y esto, como es una cetona que tiene también 1, 2 y 3 átomos de carbono, pues lo llamaremos propanona. Y ahora vamos a ver más detalles de la formulación de cada uno de estos dos grupos funcionales. Tienes abajo en la descripción enlaces a un montón de vídeos más de formulación orgánica sobre todos los grupos funcionales y también incluso introducción a la formulación orgánica. Si empezamos por los aldehídos, ya hemos dicho que se nombran con la terminación -al, cuando el aldehído es el grupo principal. Y la cadena principal en este caso será la más larga que incluya al aldehído. Y, cosa muy importante, consideraremos siempre que el aldehído está en el carbono 1, por lo tanto empezaremos a numerar siempre por el lado en el que esté el aldehído. El aldehído más sencillo de todos es este que tenemos aquí, que será lógicamente el metanal, con un único átomo de carbono. Metanal, que también es conocido como formaldehído. Con dos átomos de carbono, lógicamente tendremos el etanal, que es conocido como acetaldehído. Igual que el ácido acético tiene dos átomos de carbono, el acetaldehído sería el aldehído con dos átomos de carbono. En ninguno de estos dos casos es necesario poner el localizador, porque insistimos que en los aldehídos el aldehído siempre está sobre el carbono 1. ¿Qué ocurre si tenemos aldehídos, es decir, doble enlace al oxígeno en los dos extremos de la cadena? Pues entonces que esto lo nombraremos dial. Como este es un compuesto que tiene 5 átomos de carbono, lo llamaremos pentanodial. Y una recomendación, cuando lo escribas, te recomendaría que lo escribieses como fórmula semidesarrollada, poniéndolo así: C, doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno por la otra forma. Y si está en el inicio de la cadena, también hacerlo así: doble enlace al oxígeno y enlace al hidrógeno, y aquí ya dirán todos los CH2 que quieras. Pero escribiéndolo de esta forma te ahorras alguna confusión respecto a si hay un OH, es un alcohol o cosas semejantes. La fórmula semidesarrollada en la que escribes los dobles enlaces al oxígeno de forma clara y el enlace al hidrógeno también. Pues vamos ahora con las cetonas. Cuando tenemos el doble enlace al oxígeno, un carbono que no esté en el extremo de la cadena, sabemos que tienen la terminación -ona. La cetona más sencilla que puede haber para que no sea un extremo es que tiene que haber 3 átomos de carbono, y entonces este es la propanona. Interesante, te lo indico aquí, la propanona es un compuesto muy frecuente, es conocida como acetona. Seguro que sabes que la acetona se usa como disolvente o para quitar esmalte de uñas, es un producto muy frecuente. Pues es la propanona y no hace falta ponerle localizador. Tampoco hace falta poner localizador si son 4 átomos de carbono, dado que la acetona, como en este caso, siempre estará en el carbono 2, porque si lo hubiese puesto en el otro lado habría empezado a contar por el otro lado. Ni propanona ni butanona llevan localizador, porque siempre será el carbono 2. En cambio, sí debo empezar a poner localizador a partir de 5 átomos de carbono, porque podría tener la pentan 3-ona, como este caso, o si tengo el doble enlace al oxígeno, el carbono justo a continuación del extremo, será la pentan 2-ona. A partir de 5 sí hay que poner localizador. Y si, como en este caso, tengo un compuesto que tiene 5 átomos de carbono, pero en 2 de ellos hay doble enlace al oxígeno, claro, tendré que poner diona, y será este compuesto pentano 2,4-diona. Vamos a ver algún caso más. Aquí vemos que tenemos un aldehído, aunque insisto que se escribe más claro, doble enlace al oxígeno y luego al hidrógeno en la forma semidesarrollada, y también tenemos un doble enlace en la cadena. Entonces, como hay 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono y el doble enlace está sobre el carbono 4, pues esto será un pent 4-en, el 4 para indicar dónde está el doble enlace, al. Y el aldehído no necesita localizador porque bien sabemos que es el carbono 1. Pues nos queda pent 4-enal. En este otro lado nos encontramos con el aldehído y que en el carbono 2 hay una ramificación, hay un metil. Pues esto es simplemente 2-metil y como son 4 átomos de carbono, butanal. 2-metil butanal.
Aquí abajo tenemos una acetona porque hay un doble enlace al oxígeno en el centro de una cadena y este es el carbono 3 de la cadena, pero tanto en el carbono 2 como en el 4 hubiéramos podido numerar en otro sentido, nos quedan dos radicales metilos, pues será 2, 4 dimetil, pent, 3 ona. El 3 nos hace falta para identificar el carbono sobre el que está el doble enlace al oxígeno, es decir, la acetona. Otra cuestión muy importante es qué hacemos cuando el aldehído o la acetona no son grupo principal. Aquí tenemos una tabla con los grupos funcionales y su orden de preferencia. Y te dejo en la parte de abajo un vídeo en el que te explico con detalle todos los órdenes de preferencia y lo que ello supone para el nombre de los compuestos. Entonces, el aldehído o la acetona están aquí, tienen bastante preferencia, pero hay otros grupos funcionales como el ácido carboxílico, la amida, el nitrilo, que son prioritarios a la hora de nombrar los compuestos. Entonces, si me encuentro que tengo un aldehído o una acetona, pero en un compuesto en el que hay un ácido carboxílico, alguno de estos otros grupos prioritarios, al aldehído lo tendré que nombrar con la expresión formil y a la acetona tendré que nombrarla con la expresión oxo, ya que el nombre del compuesto no podrá terminar en al o en ona, sino que el nombre del compuesto vendrá dado por el del grupo prioritario. Si fuese un ácido oico, como no puede terminar en al, sino terminará en oico, al aldehído lo nombraré como formil. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Tengo un compuesto que tiene un ácido, pero que también tiene un aldehído. Entonces, ¿cómo voy a nombrarlo? Voy a nombrarlo como un ácido. Y cosa muy importante, será un ácido de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y nombraré el aldehído como un sustituyente. Entonces será el ácido 4-formil butanoico. Esto no lo nombro como si tuviese 5 átomos de carbono la cadena principal, no. La cadena principal tiene 4 y del carbono 4 cuelga un CHO. Todo esto, que es el final de la cadena, lo consideraría como un sustituyente que está en el carbono 4, no cuenta en la cadena principal y por eso es 4-formil butanoico. Muy importante, cuando hay un ácido, el aldehído no es grupo principal. Aquí tengo otro ejemplo exactamente lo mismo. Tengo un ácido y tengo un aldehído y cuento solamente 1 y 2 átomos de carbono. Esto será el ácido 2-formil porque del carbono 2 ya cuelga el aldehído, 2-formil etanoico porque considero que la cadena principal son solo los 2 átomos de carbono que te decía. Para las cetonas es más sencillo porque las cetonas simplemente tendré que decir, como en este caso aquí, que tengo una acetona y un aldehído. Es prioritario el aldehído, por lo tanto va a terminar en al y tengo que poner oxo para identificar dónde está la acetona. Entonces la acetona es el 3, pues esto es el 3-oxo pentanal. Si tengo, como aquí a la derecha, un ácido y también una acetona, pues entonces, como es un ácido, terminará en oico, tiene 3 átomos de carbono, propanoico, y sobre el 2 está el doble enlace al oxígeno, pues será el ácido 2-oxo propanoico. Pues espero que esto te haya servido para aprender la formulación de los aldehídos y las cetonas. Te dejo enlaces a un montón de vídeos de formulación orgánica y algunos otros vídeos de química abajo en la descripción. ¡Hasta pronto!